Desde hace miles de años un animal ha sido símbolo de prohibición, misterio y hasta conspiración. El cerdo. Para las religiones como el judaísmo y el islam, es impuro y prohibido. Para la ciencia sorprende por la similitud de sus órganos con los del ser humano, al punto de que hoy se utilizan en trasplantes. Y en teorías pseudocientíficas se les relaciona incluso con experimentos en los animales. ¿Estamos frente a simples coincidencias biológicas, mandatos divinos o algo que conecta ambas visiones? Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos una vez más en un nuevo programa de Charlando con, y bueno, en esta ocasión nos encontramos o se encuentra aquí en los estudios de Despierta, este es el tiempo, nuestra amiga Yorlena González, y venimos a tocar un tema que yo sé que muchos han estado esperando, ya que lo he mencionado en el grupo de Telegram. Aquellos que se quieran unir a nuestro grupo de Telegram, bueno, estaré dejando el enlace en la descripción del video. Y bueno, antes de comenzar, primero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los que se están haciendo presentes en este momento. Y también darle la bienvenida a Yorlena. Hola Yorlena, ¿cómo estás? Hola William, gracias, muy bien, disfrutando un poco la estadía aquí en los Estados Unidos, y muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Ya sabes que eres de la casa. Bueno, también queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal La Matrix Anunnaki, donde estamos compartiendo información súper interesante para aquellos que quieran seguir ampliando la investigación. Y bueno, ahí les voy a dejar también el enlace en la descripción del video, y en un comentario fijado les dejaré el enlace de nuestro canal La Matrix Anunnaki. Y el tema de hoy es un tema, como ya les dije, que ya lo anuncié en el grupo de Telegram, y es sobre el cerdo. El cerdo, humanos y la conspiración Anunnaki, ¿son nuestros parientes cercanos? Este va a ser un tema muy interesante, ya que, bueno, en la investigación o en los medios de investigación independiente, nos hemos dado cuenta de que hay algo que se esconde detrás de lo que es el cerdo, el consumo de su carne y también las similitudes que hay con el ser humano, que tiene este animal con el ser humano. ¿Qué tienes que decir tú, que eres doctora, al respecto, Yorlena? Sí, bueno, en la parte científica es en realidad increíble, es sorprendente mirar la similitud que tienen, ¿no? En esa parte científica, biológica, es algo que no se encuentra con otros animales, o sea, a pesar de que el chimpancé tiene 99,9% del ADN parecido al humano, y el cerdo tiene solamente el 98%, tiene el cerdo más similitud con el humano que el mismo chimpancé. Chimpancé. Okay, lo que pasa es que ella lo dice en alemán. Bueno, podemos comenzar hablando primero sobre los hechos científicos y la relación biológica entre los cerdos y los humanos. Vamos a comenzar con las similitudes biológicas. Uh-huh. ¿Quieres tú comenzar? No, empieza leyendo y yo te sigo. Ok, yo voy a ir leyendo y vamos a ir desglosando Exacto. toda la investigación que hemos encontrado. Similitudes con el ser humano. 1. El corazón. El corazón del cerdo es notablemente similar al humano en tamaño, en anatomía y en función. Los cardiólogos han utilizado válvulas cardíacas de cerdo durante décadas para reemplazar las válvulas humanas dañadas. En el 2022 se realizó el primer xenotrasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente en un paciente humano, aunque este falleció 2 meses después, lo que marcó un hito significativo en la medicina. También otra de las similitudes biológicas
que tiene el cerdo con el ser humano es su piel. La piel o la similitud de la piel del cerdo con la humana lo hace ideal para injertos en el tratamiento de quemaduras y en la investigación dermatológica. Otros órganos. Los cerdos también comparten similitudes con sus riñones, hígados, pulmones, lo que los convierte en donantes potenciales de órganos para xenotrasplantes. ¿Quieres agregar algo ahí, Yorlena? Sí, bueno, en la parte de la medicina, claro, las válvulas las estamos utilizando desde hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas, pero esto no es vascularizado, es decir, por eso es más fácil. No tiene vascularizado, no tiene eso lo que llamamos sangre, porque el problema está un poco en las trasplantaciones o en la xenotrasplantación, o sea, animal humano, es en sí, en cuando están vascularizados. Espérate, porque a veces nosotros aquí habemos muchos que no conocemos esos términos médicos. ¿Qué cosa es vascularizado? Cuando lleva sangre, cuando hay venas y llevan sangre. No, por lo menos una válvula es como un trocito de manguera, ¿no? Que está hecho de un colágeno, así como un tendón, más o menos, pero es hueca y no tiene vascularización, significa que no tiene sangre. Y al no tener sangre es muy fácil de trasplantar, ¿no? Es mucho más fácil de trasplantar. Por eso, en este caso, se da desde hace décadas, mientras que los otros están todavía en ensayos y pruebas, ¿no? Okay. Sí. Okay. Aunque hay hígados reconstruidos exitosamente al humano a través de un hígado de cerdo, sí. Ok. En la parte genética, según lo que hemos investigado, un estudio del 2012 reveló nuevas semejanzas genéticas entre humanos y cerdos, lo que contribuye a la comprensión de la cercanía biológica entre ambas especies. Xenotrasplantes, desafíos y avances. El rechazo inmune. El principal obstáculo para los xenotrasplantes es el rechazo inmune, una reacción del sistema inmunitario humano que ataca los órganos de otras especies. Ingeniería genética. Para evitar el rechazo, los científicos modifican genéticamente a los cerdos para que sus órganos sean más compatibles con los humanos. Esta técnica elimina ciertos genes porcinos que causan rechazo y añade genes humanos que regulan la coagulación sanguínea y el sistema inmune. Sí, exactamente. Nosotros tenemos en este caso, no sé si, bueno, hay muchas revistas de medicina que están hablando sobre los ensayos que se han dado y son pacientes que tienen muerte cerebral y en ellos, con permiso de la familia, se les está pidiendo hacer estos ensayos. Hasta ahorita, bueno, algunos avances han habido, pero no así notables que nosotros podamos decir, ahorita mismo se puede utilizar todo en general, como son los riñones, los pulmones y no, no, pero sí, ahí cuando el cerdo es genéticamente, o sea, es hecho en un laboratorio, en realidad lo que hacen es cambiar un poco la genética del cerdo, no, para que nosotros no tengamos ese rechazo de la inmune. ¿No? Ok. Sí. Al final del programa nosotros vamos a dar nuestra opinión de lo que al respecto de todo esto. Bueno, pero vamos a continuar. Los logros recientes. Los avances en la tecnología de edición genética CRISPR, o sea, CRISPR, han permitido realizar con éxito xenotrasplantes de riñones de cerdo modificados en pacientes con muerte cerebral y ensayos clínicos formales, lo que tú acabas de mencionar. Sí. Ahora, vamos con los tipos de sangre de cerdo y la compatibilidad con los humanos. El sistema de grupos sanguíneos. Los cerdos tienen su propio sistema de grupos sanguíneos. El sistema desde la A hasta la O, que es compatible pero no idéntico. El sistema ABO humano, a diferencia de los humanos que tienen 4 tipos de sangre. Entonces los cerdos tienen A y O.
Ayo. Los tipos de sangre del cerdo tienen sus propios tipos de sangre. Sí. Y es A y O. Y Vale. los humanos Sí. tenemos 4 tipos de sangre. Exacto. Sería A, B, Sí. AB y O. Y los cerdos solo tienen 2 tipos, A y O. O sea, como ya lo dijimos anteriormente. Ahora, hay una incompatibilidad directa. La sangre de cerdo no es directamente compatible con la sangre humana debido a la presencia de antígenos. ¿Qué son los antígenos? Sustancias extrañas, ¿no? Ajá. Que se encuentran en los glóbulos rojos de la sangre del cerdo, que no son compatibles y causan una respuesta inmunológica al ser humano. Ok. Creo que hasta ahí vamos entendiendo un poco, pero ustedes en casa es necesario que no solamente vayan viendo las cosas que aparentemente no son compatibles. Miremos toda la compatibilidad de lo que se habla aquí. Y es lo que vamos a ir analizando después porque ahorita estamos hablando de la parte científica, pero luego vamos a hablar de la parte religiosa y después de una mitología, de una historia que se nos cuenta muy pero muy antigua. Vamos a hablar ahora sobre los antígenos porcinos. Un antígeno crucial de los cerdos llamado alfa-gal provoca una reacción hiperguda en humanos. El sistema inmunitario humano ya tiene anticuerpos preexistentes contra esta molécula. La ingeniería genética para transfusiones. A pesar de la incompatibilidad inicial, la investigación explora la modificación genética de los cerdos para producir glóbulos rojos más compatibles con los humanos. Esto no implica el uso de sangre de cerdos salvajes, sino de cerdos diseñados en laboratorios para este propósito. ¿Verdad? Sí. Esa es la parte científica de lo que dice de la compatibilidad en unas cosas e incompatibilidad en otras. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la inteligencia de los cerdos. En la investigación encontramos de que los cerdos están entre los animales más inteligentes del planeta. Y en varias pruebas han mostrado capacidades similares a los primates, a los perros, incluso a niños pequeños, porque hacen ciertas tareas cognitivas. Por ejemplo, las capacidades cognitivas demostradas. Resolución de problemas. Los cerdos aprenden a manipular objetos, a abrir cerraduras y resolver laberintos con rapidez. Otra de las cosas que tienes ahí de la inteligencia de los cerdos. Se adaptan a nuevas reglas más rápidas que perros en algunos experimentos. Imagínate. Sí. Y nosotros hasta el día de hoy creíamos de que el perro era uno de los animales más inteligentes en la Tierra. Hablando de eso, me estoy acordando de una película que se hizo, no sé si llamaba, que era con un cerdito pequeño. No sé si te acuerdas, Baby Yoda. Era una película, creo que se hizo en los años 90. No, si es cómica así. Bueno, comedia, era una película, creo que se llamaba Baby, algo así. Y era un cerdo, y resulta que uno de los actores muy famoso, él comía cerdo y todo, él era una persona carnívora. Y cuando él hizo la película, él nunca se había imaginado que ese cerdito rosadito chiquitico, Babe creo que se llamaba, era tan inteligente. Y él terminó la película y dijo, nunca más me como un cerdo. Porque estaba súper impresionado porque no tenía en su cabeza que un cerdo podía ser tan inteligente. Y de verdad que dentro de la misma película la actuación del cerdo era completamente, sí. Y él era un cerdito entrenado, pequeñito, de esos que se quedan así enanitos rosaditos. Y él dio una declaración un día y a mí me llamó mucho la atención porque él dijo, cuando él empezó a hacer esa película, no se podía imaginar el nivel de inteligencia que tenía el cerdo hasta ese momento. Increíble, ¿no? También yo he quedado sorprendido en la investigación que hicimos. Lo inteligente que pueden llegar a ser, porque
Vaya, con esto de que aprenden a manipular objetos, también supe en la investigación, vimos de que aprenden también a jugar videojuegos. Videojuegos, no estamos hablando de videojuegos de estos que hay en este mundo. Los operativos. No, sino lo más básico, lo aprenden. Aprenden a manejarlos, a jugar. Dice que tienen memoria a largo plazo. Pueden recordar rutas de laberintos durante meses. Retienen la ubicación de objetos escondidos incluso sin pistas previas o visibles. ¿Qué más? Con el uso de las herramientas. Sí, se han observado cerdos usando palos para excavar el suelo, lo que muestra pensamiento creativo. O sea, en este caso, bueno, van por delante de muchos otros animales, ¿no? Porque tienen ese poder para solucionar problemas que normalmente es bastante difícil encontrar en otras especies. Así mismo, es increíble, ¿verdad? También tienen un lenguaje y comunicación. Los cerdos tienen un rango vocal amplio con más de 20 tipos de gruñidos identificados para distintas emociones. Pueden interpretar señales humanas y responder a su nombre. Ajá, continúa con otra. La autoconciencia, ¿no? En pruebas con espejos, algunos cerdos se reconocieron indirectamente usando el reflejo para encontrar comida escondida. Esto es un indicador de autoconciencia, algo que pocos animales logran. ¿Sí? Son bastante inteligentes, ¿no? O similares. Sí. Vamos a comparar ahora al cerdo con otros animales. Por ejemplo, con los perros. Los perros destacan en entender señales humanas y lazos sociales. Pero pruebas de resolución de problemas abstractos, los cerdos igualan o superan su desempeño. Superan al perro. Sí. En muchas de las labores que esos experimentos que le han puesto. Ajá. Dice también que si lo comparamos con los delfines y los elefantes, dice, aún estos tienen un nivel social y comunicativo superior, los cerdos muestran una inteligencia práctica y adaptativa sorprendente en relación con su entorno. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y con los primates, ¿no? No llegan al nivel del chimpancés en complejidad social, pero su capacidad de aprendizaje y memoria los coloca muy cerca. O sea, ahí también tienen un avance. Y lo que hablábamos sobre los niños pequeños, comparación cognitiva. Experimentos sugieren que los cerdos tienen una inteligencia similar a la de un niño humano de 2 a 3 años en aspectos de memoria, aprendizaje y juegos. En resumen, los cerdos son altamente sociables, curiosos y con gran capacidad de aprendizaje. Su inteligencia está a la par de los perros y muy cercana a los primates en algunas áreas, y su sensibilidad emocional y capacidad cognitiva hacen que hoy se revalúe su lugar en la ética animal. Exactamente. Ahora, bueno, vamos a tocar, ¿por qué no tocamos mejor lo que es la teoría de la manipulación genética Anunnaki? Zecharia Sitchin, en su libro El 12º planeta, él hace un recuento de lo que él tradujo de las tablillas sumerias. Muchos sabemos de que Zecharia Sitchin, en su investigación y su disque traducción, también se inventó muchas cosas, pero en lo que se coinciden muchos investigadores de la cultura sumeria, coinciden en que los Anunnakis, cuando llegaron al planeta Tierra, por X o por Y, Zecharia Sitchin dice que era por buscando oro, la verdad no sabemos por qué llegaron, pero en el momento en que llegan, empiezan a manipular genéticamente no solamente las plantas, no solamente al humano que ya habitaba aquí,
también comienzan a hacer manipulaciones genéticas en los animales. Y una de las cosas o la mitología dice de que los Anunnakis tomaron a humanos que ya estaban aquí y usaron animales como posiblemente pudieron usar, y fíjense que las palabras que vamos a usar aquí es quizás, posiblemente, puede ser, porque aquí no queremos afirmar nada, solamente estamos trayéndoles una investigación para que ustedes allí en casa también evalúen lo que significa o lo que podría significar esto de los animales. Y en el caso del cerdo, creo que según lo que se cree es que es una manipulación genética entre el jabalí salvaje y humano. Por eso tanta compatibilidad con el humano de aquel momento, ¿verdad? No estamos diciendo de que los cerdos sean humanos, pero sí puede haber una manipulación genética, o pudo haber una manipulación genética entre el humano de ese momento y un jabalí, y el resultado sea el cerdo. Porque es incomprensible de que si el chimpancé, según la ciencia, nosotros provenimos del chimpancé, según y según hasta el mismo ADN, 99%. Y sin embargo, no tienen la compatibilidad con nosotros, que tiene un cerdo. ¿Qué tú puedes decir al respecto? ¿Qué puedes ampliar ahí? Bueno, en este caso, tú eres el experto en el tema, pero sí tendría mucha coincidencia, bueno, sobre esa mitología que se expresa sobre ese cruce, ¿no? Sobre esa hibridación en sí, ¿no? Porque, bueno, a nivel biológico, y si lo vemos más adelante a nivel religioso, algo tiene que ver con hay eso. Algo que está escondido por ahí. Hay algo que está definitivamente escondido. Sí, y ¿saben por qué hablamos ahora? Y aquí, bueno, ya aquí vamos entonces a especular un poco, ¿verdad? Porque de eso se trata. Aquí nadie está diciendo de que esto es una verdad, y lo que vamos a hacer es especular un poco, para que ustedes allí saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? Aquí no vamos a meterle por cucharadas diciéndole de que esto es una verdad absoluta. Pero vamos a leer lo que significa el cerdo en el Islam, lo que significa en el judaísmo y por qué su prohibición. Y aquí nosotros podríamos analizar qué es lo que pasa aquí, por qué se prohíbe. Y vamos a ver lo que dice en el Islam. El Corán y la impureza ritual. En el Islam el cerdo es considerado haram, o sea, prohibido. Las razones principales se encuentran en varios versículos del Corán. En la Sura 2, Sura 2, 173, Sura 5, 3, Sura 6, 145, Sura 16, 115, mencionan que la carne de cerdo es impura y no debe comerse. El término usado es rijs, impureza. Razones: pureza ritual. En el Islam, la vida diaria está muy ligada a lo halal, a lo permitido, y lo haram, a lo prohibido. El cerdo entra en la categoría de lo impuro. Obediencia a Alá. Más que por su salud, el musulmán lo evita porque es un mandato divino. 3. Separación espiritual. El cerdo es visto como un animal asociado con suciedad y contaminación ritual. ¿Quieres leer lo que dice el judaísmo? Sí, el judaísmo, la Torah y la ley de Kashrut. En el judaísmo la prohibición está en la Torah, específicamente en Levítico 11, 7 y 8 y Deuteronomio 14, 8. ¿Qué dice? El cerdo tiene pezuñas hendidas, pero no rumea. Por eso no cumple las dos condiciones de un animal puro. Y de su carne no comeréis ni tocaréis su cadáver, serán inmundos para vosotros. ¿Cuáles son las razones que da? Bueno, las leyes del kashrut, kosher. El cerdo no es un animal kosher, por lo tanto está prohibido.
la identidad y separación durante siglos. La prohibición reforzó la identidad judía frente a pueblos vecinos que sí comían cerdo, como los griegos, romanos y babilónicos. Impureza ritual no es un tema sanitario moderno, sino un mandato divino enmarcado en la santidad y distinción del pueblo judío. Si vamos a lo que es el contexto histórico y cultural, en el antiguo cercano oriente los cerdos vivían en condiciones insalubres y eran portadores de enfermedades, triquinosis, parásitos, aunque no era la razón principal religiosa, sí reforzaba la percepción de impureza. Eso es lo que nos está diciendo el contexto histórico y cultural. Comer cerdo estaba asociado a rituales paganos de pueblos enemigos de Israel. Rechazarlo marcaba una separación cultural y espiritual. Tanto judíos como musulmanes vieron en la prohibición un símbolo de obediencia y pureza que los distinguía. Resumen, en el judaísmo, la prohibición es por la ley de la Torá. En el Islam, la prohibición es por la revelación del Corán. En ambos casos, símbolo de identidad, obediencia y pureza espiritual. Además, reforzado históricamente por razones culturales y de salud en la antigüedad. Ahora viene nuestra opinión, que no necesariamente es la verdad, es lo que nosotros pensamos que podría estar escondiéndose aquí. ¿Qué tú crees? Bueno, tú puedes dar tu opinión y si quieres yo puedo dar una opinión en lo que se llama mi rama de la medicina, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre comer carne de cerdo? Ok, en mi opinión, como ya lo hemos denunciado en este canal y lo hemos dicho en varios videos, recordemos de que Abraham vivía en Sumeria, en Ur de los Caldeos. La cultura judía proviene del patriarca Abraham. La cultura islámica proviene del patriarca Abraham. Si este sale de Ur de los Caldeos, donde habitaban los sumerios, y los sumerios, sus dioses, eran los Anunnaki, y como dijimos anteriormente, los Anunnakis, según las tablillas sumerias, hacían manipulación genética, no solamente con plantas, no solamente con los humanos de la época, sino también con los animales, y hacían combinaciones genéticas. Bueno, entendiendo eso, sabiendo de que el Dios de Israel es el mismo Dios de los islámicos, ¿por qué entonces hay una prohibición? ¿No será porque este Dios sabía lo que era el cerdo? Sabía de que si estos pueblos, él los quería mantener supuestamente puros, y él sabía de que si comían esta carne estaban comiendo prácticamente una parte humana. Canibalismo. Sí, eso resuena. Aunque hay una parte, bueno, que espero que me ayudes con eso. Hay una parte de la Biblia, una vez lo leí, no sé si es Juan, no sé dónde está, que decía que los demonios le habían pedido a Dios que no los mandara al infierno, sino que los pusiera en los cuerpos de los cerdos. Y a veces, una vez hice una reflexión para mí, que fue ¿por qué los ojos de los cerdos son tan iguales a los de los seres humanos? Y los cerdos nunca pueden mirar hacia el cielo. Su fisiología no le permite mirar al cielo, y eso es increíble. Ajá, por el tipo de cuello y por todo. Ellos no pueden. A pesar que la córnea y el cristal del ojo es idéntico. Y leí eso, no fue por misticismo, pero me dio algo así de pensar, ¿están los demonios allí? ¿O estuvieron allí? ¿O por qué esa similitud de los ojos? Que eso es lo que más me impresiona, ¿no? Es que es que hay tantas similitudes. Y bueno, ustedes están viendo, les estamos pasando imágenes de la similitud del ojo de un humano con el ojo de un cerdo. Mírenlo ustedes mismos, la similitud que hay.
es increíble. Sí. Es increíble. Sí. Es un ojo humano prácticamente. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, este pasaje que tú estás mencionando es cuando Jesús llega a donde o había un hombre endemoniado. Y esto cuando los discípulos le dicen, no, pero hay que sacarlo. No, ya no recuerdo muy bien el pasaje. Y los demonios le piden de que lo envíen a los cerdos y los cerdos se lanzan por un barranco. Se lanzaron por un barranco, sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Dice, no nos mandes. Sino... Entendiendo de que los demonios simplemente son... impuros. No, pero una vez en uno de los videos, bueno, ya llevamos 32 minutos, creo que nos queda... Este no es un tema tan largo. No. Pero en cierta ocasión les mencionaba de que en el video de las consecuencias de la manipulación genética, les mencionaba de que el hombre o el ser humano fue manipulado genéticamente y una de las cosas que manipularon fueron su visión y su oído. Nosotros los seres humanos tenemos nada más que un rango de visión un rango de visión desde el color rojo hasta el violeta, pero no podemos ver antes del rojo, que sería el infrarrojo, o no podemos ver después del violeta, que es el ultravioleta. Sin embargo, hay animales aquí dentro del planeta que, siendo supuestamente nosotros somos la máxima creación de Dios, y estos animales tienen la capacidad de ver en el infrarrojo, en el ultravioleta, pueden ver hasta en el ¿cómo se llama? En el microondas, o sea, y nosotros estamos limitados. En cierto caso, hay un texto donde el profeta Eliseo es despertado por su siervo y le dice el siervo: Eliseo, maestro, tenemos aquí afuera, está un ejército, el ejército sirio, y viene a atacarnos. Y Eliseo le dice: tranquilízate, que el ejército de Jehová está con nosotros. Y cuando salen afuera, estaba aquel ejército grandísimo de los sirios. Y el siervo estaba chorreado ahí. Y Eliseo le dice a Jehová: abre los ojos del siervo para que pueda ver que no estamos solos, sino que está tu ejército aquí. Bueno, en ese momento aparece aquel montón de carros de fuego alrededor de ellos. No es que los demonios sean demonios, simplemente ni tampoco son espíritus invisibles. Estos personajes simplemente se esconden en un rango de luz en el cual nosotros no podemos acceder. No podemos percibir. No podemos percibir. Están dentro de una frecuencia de luz a la cual nosotros no podemos acceder por limitación. Exacto. Pero son físicos igual que nosotros. Entonces, en el caso de los cerdos, en mi opinión, creo que más que todo, bueno, tú sabes que dentro del documento bíblico también hay mucho invento, sí, pero es llamativo también que estos personajes le hayan dicho: métenos allí. Métenos allí. ¿Verdad? Pero bueno, en nuestro caso creo que la conclusión, en mi opinión, yo pienso de que sí, hay una gran similitud. Bueno, cuando les explique ahora la parte de la ciencia, quizás ustedes pueden tomar esta parte de la ciencia, sí está completamente comprobada, se puede buscar en cualquier artículo de medicina, inclusive por todas las organizaciones de medicina o Organización de la Salud. Nosotros tenemos que hablar del cerdo, de la parte biológica del cerdo, de la construcción fisiobiológica del cerdo, y podemos decir que el sistema digestivo de un cerdo es un sistema digestivo simple, o sea, un solo estómago, un esófago rápido todo, y hay una cosa clave, que cuando son sistemas digestivos simples, y hay un sistema digestivo simple, digiere la comida en 4 horas.
parecido al de nosotros, ¿no? Eso significa que el cerdo, vamos a hablar de la antigüedad, el cerdo comía todo, el cerdo podía comer de todo, también cadáveres en aquel tiempo, ¿eh? Entonces, este sistema simple digestivo hacía que se acumularan las toxinas. ¿Cuál es la diferencia entonces del humano con el cerdo? Que el humano tiene las glándulas para sudar, el cerdo no las tiene. Al no tenerlas, no hay un transporte de toxina por la piel. ¿Qué pasa? Que las toxinas se le quedan al cerdo en la grasa y en la carne. Esto es científicamente comprobado, ¿no? Entonces ya sabemos que la cantidad de toxinas que queda dentro de la carne del cerdo, claro, es bastante alta, ¿no? Si comparamos esto con una vaca, la vaca se diría que sería para el consumo humano perfecto. ¿Por qué? Primero, porque tiene 3 estómagos. Y esos 3 estómagos hacen que la digestión pase por 24 horas. Tienen la cantidad de tiempo necesaria para liberar toxina. Además que solamente comen, ¿no? ¿Cómo se llama? Una alimentación vegetal, ¿no? Pero lo decisivo aquí es la cantidad de tiempo y la cantidad de estómago, o sea, un sistema digestivo complejo. Ahí es una gran diferencia, existe una gran diferencia a ese nivel. Hablo rapidito sobre lo que es vamos a decir, todos los embutidos, las salchichas, el jamón, todo eso está comprobado que da cáncer, que es cancerígeno. No tenemos que decirlo 2 o 3 veces, es así, causa inflamación, ¿no? En el cuerpo. Hay un reporte de la Organización de Reportes de Consumo de Estados Unidos que analizó 198 tipos de carne en diferentes supermercados, ¿no? Y todas estas dieron, en total, 69% estaban contaminadas con la bacteria Yersinia, ¿né? Que son alimentos contaminados de todo tipo, ¿no? Cuando un alimento está contaminado, ¿no? Y estas carnes estaban refrigeradas, de todas maneras tenían 69%, hay una contaminación con esta bacteria. El 7% restante era salmonella, estafilococo y listeria, ¿né? La listeria es la que está en el agua y en la tierra, cuando los animales están en contacto con ella. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pareciera que esta carne es propensa para que la parasitación viva. ¿Por qué? Porque ya viene con una cantidad de toxina. Es la diferencia. Y es resistente. Todas estas bacterias que están allí están resistentes, ¿no? Es decir, tenemos una carne con bastante parásitos dentro, ¿no? Lo que tú hablaste al principio, el cerdo contiene la trichinela, que es una enfermedad en realidad letal, si se quiere. O sea, ese parásito da una enfermedad letal. Se aloja en el cerebro. Sí, muy peligrosa. Pero también tenemos la cisticerco. La cisticerco no es otra cosa, y hay que poner mucha atención en esto, porque la mayoría de la carne, si la buscas con una lupa, vas a encontrar unos pequeños gránulos blancos. Eso es pus. Eso es pus. Eso es esto. Eso es material de desecho. Y es esa materia amarilla. Y si la buscan, en muchas ocasiones la van a encontrar. Porque yo misma lo he comprobado. Sí. Bueno, pero se puede leer también sobre eso. Hay bastante material. Decimos que nosotros ahorita no tenemos los cerdos que se tenían en la antigüedad, porque tenemos ahorita las granjas. No se crían cerdos de pastoreo, no, muy poco. Estos cerdos, vamos a hablar un poco sobre esa cosa, porque un cerdo desde el nacimiento hasta que lo sacrifican dura entre 5 y 6 meses, ¿no? Entonces, desde su nacimiento se le empieza a dar una dosis diaria de antibiótico. El antibiótico que ellos toman, ¿no? Es para nosotros, para los intestinos de nosotros, letal. Fatal. Y es porque ese antibiótico mata el lactobacilo, que es tan importante y beneficioso para nosotros, porque constituye, o sea, todo lo que es el intestino constituye el 70% de nuestro sistema inmunológico.
¿no? Vayan tomando nota porque es importante que sepan que hay cosas que tenemos que saber de la ciencia con esto, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión a futuro, religiosa o no, por la salud, ¿no? Una cosa que es importantísimo, la carne de cerdo es altamente, tiene un porcentaje enorme de vitamina K. El problema es que cuando nosotros comparamos la cantidad de parásitos, la cantidad de antibióticos y la vitamina, ya no es tan interesante. Podemos tomar la vitamina K de otro producto que no tenga tanto parásito, ¿no? Tanto. Imagínense que durante 5 o 6 meses ese cerdo tiene 6 tipos de alimentaciones en la granja. Y hay una alimentación que es la última alimentación de las últimas 4 semanas, que tiene un nombre que se llama la alimentación, la dieta finalizada, que es grave. Ahí es donde se le agrega un anabólico, el nombre se llama Ractopamil. Y este anabólico lo consumimos nosotros directamente. No se le olvide que nosotros tenemos prácticamente la misma digestión que el cerdo. Parecido, simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate qué pasaría con nosotros o qué pasa con nosotros cuando estamos consumiendo algo donde los anabólicos juegan ¿no? Y sobre todo este tipo de anabólico que se le pone prácticamente en el último momento. O sea que cuando nosotros ya la consumimos estamos fresquitos con ese anabólico, ¿no? Y ya sabemos que eso no es compatible en la mayoría de los casos con el humano. Ahora, ¿cuál es el problema con la grasa del cerdo? Porque muchas personas dicen es muy bueno y todo. Sí, vamos a decir que eso está mejor que los aceites vegetales, que de maíz y que todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la grasa de cerdo se satura muy rápido. Es decir, si yo agarro grasa de cerdo y caliento mucho, ella se satura y ya no se vuelve no es un aceite saludable. Es decir, para freír un huevito así rápido está bien, pero para hacer una cocción, para hacer de verdad algo más pesado, para freír algo que necesita bastante tiempo, no sería tan positiva en este caso, ¿no? Ahora, por último agrego, vamos a suponer, ¿qué es lo que no tiene un cerdo de pastoreo? Lo que no tiene un cerdo de pastoreo, que se puede comprar un cerdo biológico, es ese anabólico. ¿Y los antibióticos? Los antibióticos los tienen. Muchos de los, ¿no? Hoy en día, muchos de las personas que crían ya están bien informados, ¿no? Y no quieren perder un cerdo, ¿no? Entonces, sí, quizás no en la misma masa que se le da al otro porque están menos cerdos en un sitio, ¿no? Pero puede ser que también tengan el antibiótico. Una cosa muy importante, igual que nosotros nos estamos alimentando, si vemos que la alimentación del cerdo está basada en el maíz y en la soya, sabemos que dentro del cerdo ya hay una grasa saturada. Es decir, no estamos haciendo mucho. No estamos haciendo mucho por la salud, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte de la ciencia y la nutrición, o sea, yo cumplo con decirles lo que la ciencia advierte, ¿no? Y entonces ya ustedes pueden tomar una decisión, ¿no? Yo creo que también es importante que sepamos, ¿no?, cómo está constituido. Y hay un caso o hay un dato que a mí de verdad me preocupó mucho. Todos los caníbales, se hizo un estudio de todos los caníbales que están sentados en la cárcel y dan todos la misma respuesta, que la carne de cerdo, que la carne humana sabe muy parecida a la de cerdo. Muy, pero muy parecida. Y todos coinciden con lo mismo. El ser humano, por la cantidad de toxina que también tiene, por supuesto que no es para el consumo humano, naturalmente que no, como el cerdo. Exacto. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención mirar esto, que todos coincidieron en diferentes partes del mundo con lo mismo. El sabor de la carne humana es como la del cerdo. No lo compararon con otro animal. Yo trabajé, cuando llegué aquí a Estados Unidos, ustedes saben, uno viene buscando una mejor vida y dentro de esa mejor vida andas buscando un trabajo que te genere, que sea remunerado. Y me fui a trabajar en Illinois a un matadero.
de cerdo. Y créeme que yo sé que lo que voy a mencionar ahora puede sonar muy cruel, pero es así. Lo que nosotros consumimos, aparte de todo ese montón de cosas, también es una carne que está estresada. Súper estresada. Sí. Con sufrimiento. Los meten en una especie de cuartos. Los meten de 25 en 25. Bueno, en la época cuando yo trabajaba ahí. Sí. De 25 en 25 y los encierran y les meten un gas. Créanme que los chillidos parecen de niños gritando. Horrible. ¿Verdad? Y porque ahí mataban 25 cerdos por minuto. Por minuto. Sí. Era increíble. Sí. En total eran aproximadamente por turno se mataban 22,000 cerdos. Terrible. Y ahora porque tenemos que terminar el programa, basados en la investigación, basados en lo que dice la mitología sumeria, basados en la prohibición que le da este Dios a sus dos pueblos. Yo sé que muchos van a decir de que no, que de los musulmanes Alá es el mismo. Si no, lean la Biblia. Basado en la prohibición que le da este Dios a sus dos pueblos. ¿Tú crees que comer cerdo sería parte de canibalismo? Bueno, y con toda la investigación que hemos dado de todas las similitudes que tiene el cerdo con nosotros los humanos. Sí, ¿tú crees? Bueno, somos caníbales cuando nos comemos a unos al otros, si somos elementales comiéndonos los otros animales. Sí, a mí lo que me preocupa en realidad es que teniendo ya unos datos que vienen desde hace mucho tiempo atrás, porque esos datos están ahí por algo, eso no es solamente así. Siempre nos dijeron algo que taparon con la religión y atrás había una verdad. Lo único que yo sé es que yo viviendo en Alemania, yo me extrañé que 1 kilo de cerdo cueste en el primer mundo vamos a poner $3.50. Mientras que 1 kilo de carne de res cuesta allí hasta $45. ¿Por qué la población también allí en el primer mundo? ¿Por qué hacen eso? ¿Dónde está? O sea, vamos a hablar sobre la salud, sobre la niebla mental, que yo estoy segura, y es así, que la comida hace también una gran diferencia dentro de una persona y de la otra, y sabiendo que los parásitos del cuerpo pueden cambiar hasta la personalidad, ¿por qué en el primer mundo se prolifera tanto la carne de cochino, los embutidos y todo? ¿Por qué? Porque cuando la gente está parasitada, primero son más posibles tener un cáncer, ¿no? Porque ya es sabido que muchos tumores son simplemente sacos de parásitos. Segundo, sabemos que los parásitos, entre más parásitos tenga un ser humano, sus conductas son diferentes. No pueden pensar bien, están nublados, llegar hasta el autismo también se puede, por medio de todo esto. Entonces, esa palabra la vamos a censurar para la palabra del autismo la vamos a censurar. Pero todo esto no es extraño, todo este compendio. Por esa razón, desde hace algún tiempo yo, y por la parte de la medicina, yo dejé de comer tanta carne de cerdo, ¿no? Por supuesto que si voy a un cumpleaños o algo, yo no tengo la extremidad, pero no es una comida que está en mi mesa, ¿no? Y es porque a través de los análisis, a través de los estudios, y me he dado cuenta que allí hay algo, ¿no? Y tiene que ver para mí explícitamente con la parasitación de las personas. Terrible. Nos gustaría de que en los comentarios
dejen sus opiniones con respeto. Sabemos de que muchos de nuestros seguidores son vegetarianos, así que esperamos de que lo que ella acaba de decir, de que en su mesa no hay carne, pero no nos ataquen. No hay carne de cerdo, pero de la otra sí. Sí, entonces no nos ataquen porque cada quien sí. en lo suyo, sí, ¿verdad? Claro. Hay que respetar las opiniones, así como respetamos a los vegetarianos, también esperamos de que respeten también la parte de los que sí nos alimentamos aún con carne, porque tú lo explicaste una vez, que el cuerpo humano todavía no está en la condición de solo comer vegetales. Porque somos, lo hablaste una vez. Estamos constituidos completamente de proteínas, ¿no? Y hay un dato curioso y también de la ciencia. Hay una cosa que los parásitos odian, yo te lo dije. Los parásitos odian la carne, ¿no? Y los huevos, ¿no? Y eso es exactamente proteína animal, ¿no? Entonces yo creo que bueno, con esto estamos diciendo bastante lo que somos, ¿no? ¿Qué necesitamos todavía? Lamentablemente necesitamos energía, y muchas de las personas bueno, habrá personas que le vaya muy bien con lo vegetariano, pero eso no es la cantidad, ¿no? Y podemos decir que todo nuestro cuerpo está constituido y de esos aminoácidos, ¿no? Todo, desde la sangre hasta la punta del cabello, ¿no? Y por esa razón yo creo que es bastante importante el consumo moderado de carne para tener una alimentación equilibrada y darnos todo lo que necesitamos. Sí. Para terminar el programa, yo quiero dejarles a ustedes 2 preguntas para que las respondan ahí en los comentarios, y como les dije, con el mayor de los respetos, sin ataques. Seamos respetuosos de la opinión ajena. Si la biología muestra que los cerdos son tan cercanos a nosotros, ¿realmente qué significa la prohibición de comerlos en las religiones antiguas? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿es posible que detrás de esas similitudes exista una historia aún más profunda sobre nuestro origen como especie? Se las dejamos para que lo respondan en nuestros comentarios, en los comentarios. Nos despedimos. Gracias, Yorlena. Siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de acompañarlos en este programa. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos en esta transmisión de Charlando con en nuestro canal Despierte Este es el Tiempo. Los invitamos a que, si no te has suscrito, te suscribas al canal, que le des me gusta, y también recuerden, visítennos allá en la Matrix Anunnaki, que estamos dejando muy buena información. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo Charlando con.